Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema siempre pertinente, la justificación por la fe. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos 5, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El tema de la justificación por la fe ha sido tema recurrente en nuestro programa, principalmente un programa de esta índole, de este corte, que responde a la fe reformada y a lo que ocurrió hace 5 siglos en Europa. Pero es un tema que siempre que pasa un tiempo considerable, siempre volvemos a tocar, porque definitivamente hay un continuo ataque de diferentes flancos al concepto de la justificación por la fe. Y nosotros vamos a trabajar unos axiomas en esta noche en relación a la justificación por la fe, para que vayamos entendiendo que siempre hay intentos de mezclar la justificación forense con otros conceptos que lo que hacen es adulterar la justificación por la fe. Nosotros tenemos que entender de entrada que desde el punto de vista de la Reforma Protestante, justificación por la fe es el concepto en el cual Dios declara justo a los pecadores basándose únicamente en los méritos de Cristo y en la obra de Cristo. Cuando hablamos de la obra de Cristo, estamos hablando que Cristo vino a vivir y cumplir la ley por su pueblo, a morir por su pueblo y a resucitar para que esa justificación fuera completada. Por lo tanto, es un acto fuera de nosotros en Cristo Jesús, en el cual el ser humano que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios toma una decisión por el llamado interno que Dios hace por Cristo. Y esa decisión por Cristo, que es una fe que Dios le da, hace que sea declarado justo, y es muy importante eso, declarado justo ante el tribunal de Dios. No es hecho justo, y eso vamos a hablarlo, ¿verdad? Es declarado justo, porque el hombre en sí mismo no es justo. Es justo por los méritos de Cristo. Ahora, nos encontramos con diferentes ideas
que lo que hacen es minar el concepto de la justificación. Por ejemplo, hay sectas que insisten que creen en la justificación, pero tienen doctrinas como, por ejemplo, hay una secta en particular que cree que al final de los tiempos Dios le va a dar poder a los miembros de esa secta para que puedan cumplir los 10 mandamientos antes que Cristo vuelva al planeta. Mire el problema de ese concepto. Lo primero que tiene ese concepto es que no es bíblico. En ningún sitio en la Biblia se menciona, en ningún sitio, que al final de los tiempos Dios le va a dar poder a los creyentes para poder cumplir los 10 mandamientos. Y los que se murieron antes. Eso es un disparate, ¿verdad? Eso es una idea quimera que se inventó alguien y siempre consigue gente que lo siga. Pero desde el punto de vista teológico, va contra el concepto del Gólgota y de la justificación por la fe. Porque si ya Dios lo declaró justo a usted por los méritos de Cristo, usted no necesita que Dios lo revista de un poder en particular para que usted pueda cumplir los 10 mandamientos. Porque ya Cristo cumplió los 10 mandamientos por usted. Y es importante que usted entienda que usted nunca, ni yo tampoco, podremos cumplir los 10 mandamientos como Dios exige. No, el hecho, ¿por qué a esas personas nada más qué objeto tendrá? Lo que pasa es que ahí hay un concepto sectario, ¿verdad? Ciertamente. Hay un concepto sectario, ¿verdad? Y tenemos que ver lo que dice Santiago, lo que nos dice Santiago, y es muy importante, que solamente quebrantar un precepto de la ley te hace culpable de todo. De todo. ¿Y por qué Santiago dice eso? Porque, hermano, lo que nos declara fuera de Dios es el pecado. Y si usted se trata de justificar por sus obras, tratando de cumplir los 10 mandamientos para satisfacer a Dios, usted no podrá. Dios no va a aceptar eso. Claro, porque tiene que ser perfecta su obra. Y Dios no va a aceptarlo porque ya entregó a su hijo. Claro. Pero desde el punto de vista de la idea, del intento, ¿verdad? Y usted se puede encontrar a alguien que esté desenfocado y le diga, no, pero yo por lo menos cumplo 9 mandamientos, ¿verdad? Es que si en uno falla, ya falló todo. Es el concepto del pecado, ¿verdad? Que lo hace usted culpable delante de Dios. Pastor, y en lo que usted acaba de hablar, en toda esta introducción que ha hecho, en ningún momento ha mencionado, porque no es lógico, o sea, en ningún momento ha mencionado que nosotros podamos hacer algo para salvarnos, para obtener esa justificación. Claro. O sea, Dios provee a Dios. Así mismo es. Para morir en la cruz y justificarnos en su sangre. Así mismo es. Por lo tanto, ese primer axioma de que Dios va a capacitar a los creyentes o a un grupo en particular que de la noche a la mañana es la niña de los ojos de Dios, con la capacidad, ¿verdad? Lo va a capacitar para cumplir los 10 mandamientos, es un rotundo disparate y que va contra la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, tenemos otro concepto, y es los intentos de mezclar la santificación con la justificación. Esos intentos tienen 2 vertientes, ¿verdad? Está la vertiente de la Iglesia Católica Romana y está la vertiente del movimiento de santidad, que se divide en varios flancos, como los grupos de santidad de las iglesias metodistas, wesleyanas, y también de los grupos de santidad del pentecostalismo. ¿Y qué plantea? Bueno, si comenzamos con Roma, Roma planteaba y plantea, porque eso es doctrina romana, ¿verdad? Que la gracia de Dios, mire qué interesante, para
la teología romana, la gracia de Dios es gratis, es un regalo de Dios. ¿Oyó? Dios la da. Dios la da. Pero ¿qué pasa? Ellos ven la gracia de Dios como una capacidad infundida en el hombre, infusa. ¿Verdad? Que Dios la infunde en el hombre para que el hombre tenga las fuerzas, para que el hombre tenga la habilidad de caminar en santidad. Y mientras más gracia infusa el hombre tenga, más podrá caminar en santidad. Entonces, pero la pregunta es, la pregunta que se hacía Lutero: ¿cuánta gracia infusa necesito yo para que Dios me acepte? Por lo tanto, ahí Roma introduce los ejercicios espirituales, ¿verdad?, que ellos han inventado. Los sacrificios, las indulgencias, los ayunos, los diferentes sacramentos, ¿verdad? Todas esas cosas. Y mientras usted practica esos ejercicios, ¿verdad?, pues usted se supone que reciba más gracia infusa y más gracia infusa. Más santo puede llegar a ser. Exacto. Y ese concepto de santidad, de gracia infusa, va contra el concepto de una justificación forense. Por eso ellos hablan de un tipo de justificación en santificación, mezclando, o más bien anulando, el concepto de justificación forense. Otros grupos han adoptado esa idea de Roma y le han dado como un viraje, como una otra tonalidad, ¿no? Y entonces predican a Cristo que tienes que aceptarlo por la fe, pero luego entonces le añaden... Sí, esa es la segunda fase, eso es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, el catolicismo romano, Lutero, que era un hombre sincero, ¿verdad?, decía: ok, y hacía sus ejercicios espirituales y sus sacrificios, y se daba latigazos, porque él estaba, ¿verdad?, en un monasterio, y era ayunos interminables, buscando esa gracia infusa, ¿verdad?, que lo hiciera más santo. Entonces ahí la Iglesia Católica pues se ha inventado ese concepto de los santos, ¿verdad? Y gente que en esta vida llega a una estatura espiritual de santificación, que la Iglesia posteriormente, después de diferentes pasos, ¿verdad?, lo declara venerable, beato y después santo. Todo eso viene por la mentira de la gracia infusa. Pero Lutero sabía, cuando salía de su celda en el monasterio, sabía que con él iba el pecado. Y entonces él no entendía, que él decía: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Hasta que, leyendo la epístola de los Romanos, se da cuenta que el justo vivirá por la fe, y que la justificación del justo es un acto forense de parte de Dios en Cristo, y que la persona lo que tiene que hacer es creer en lo que Dios hizo. Por eso se llama justificación por la fe. ¿Por qué justificación por la fe? Porque si usted se mira, usted sabe que usted es un pecador, y por lo tanto usted tiene que creer que es justo por fe, por lo que hizo Cristo por usted en la cruz. Y eso ocurrió fuera de usted, ¿oyó? Fuera de usted. Así que el catolicismo romano, con su concepto de gracia infusa, también nos demuestra, ¿verdad?, en qué forma enredaba el concepto de justificación y creaba los problemas, ¿verdad?, que posteriormente hizo que se levantara la Reforma Protestante. Ok, pero tenemos los otros grupos. Para el siglo XVIII surge el movimiento de santidad, principalmente en Inglaterra, y después llega a los Estados Unidos. Y el movimiento de santidad, al principio, como se llamó el movimiento de santidad, quería llamar al arrepentimiento a muchos miembros de las iglesias que estaban viviendo vidas que ligeras, vidas licenciosas, contrarias
a la vida que debe vivir un creyente. Pero el movimiento de santidad se va desvirtuando, gracias, y se convierte en otro tipo de catolicismo en el cual se empieza a mezclar el concepto de santificación con el de justificación. Por ejemplo, Juan Wesley empezó a hablar de la perfección cristiana, el concepto de la perfección cristiana, ¿verdad? Que uno puede llegar en esta vida a un estado de perfección cristiana, que él llamaba el segundo momento. El segundo momento. Y eso se fue deteriorando después de la muerte de Wesley, y después se habló de una segunda bendición. O sea, creer en Cristo era la primera bendición, pero la segunda bendición te iba a revestir de un poder en el cual tú ibas a vencer el pecado. Entonces mezclaban el concepto de justificación con el de santificación. Y ahí entramos en un problema, hermano. Porque entonces los ejercicios espirituales que rodeaban esas iglesias, y todavía hasta el día de hoy, se convertían en razones de búsqueda de aceptación para con Dios por medio de ayunos, de oraciones extensas. Se veía toda práctica en la iglesia como un sacrificio para que Dios acepte mi condición. Y la justificación entonces empieza ¿a qué? A desvanecerse. A desvanecerse en la visión de los creyentes. Y empiezan a surgir entonces cánticos también, coritos, ¿verdad? Que hablaban pidiendo esa segunda bendición. O cánticos que si hay algo que tú crees que hay en mi vida, Señor, quémalo. Porque lo que se busca es que Dios me acepte, que yo haga unos ejercicios espirituales para que yo sea salvo. Eso es mezclar justificación con santificación. Es un catolicismo romano sin imágenes. Eso creaba también una profunda y marcada inseguridad en el creyente, porque el creyente entonces comenzaba un peregrinar buscando esa santificación en creciendo, ¿verdad? Que lo hiciera aceptable ante Dios. Y cualquier falla en sus prácticas espirituales se convertía en un sentimiento de culpa pecaminoso, profundo, que lo llevaba y lleva mucho hasta el día de hoy a depresiones espirituales muy marcadas y muy profundas. Y apartarse de la iglesia porque como no pueden cumplir, se frustra. Porque tienen unos ejemplos allí, supuestos, ¿no? Y entonces no pueden llegar y dicen, no, esto no es para mí, porque eso es para gente... Tú mencionaste algo ahí muy importante, Andrés. Entonces, y voy a ese ejemplo que acabas de mencionar. Eso creaba dos tipos de cristianos. Crea dos tipos de cristianos. Crea el cristiano que tú acabas de mencionar que se frustra. Mira, esto no puede llevarlo a nadie, yo me voy de aquí. Pero entonces crea también el fariseo. Exactamente. Es aquel que se muestra ante la congregación o ante otras personas como que sí. Yo soy el más santo. Yo llegué. Y así los clasificaban como los consagrados, ¿verdad? Ese era el término que se utiliza. Y es que había llegado ya a una estatura espiritual y se convertían como en ejemplos dentro de la iglesia de personas consagradas, separadas, como que habían llegado a un tipo de estatura espiritual. Y muchas veces los grandes escándalos que ocurrían en esa iglesia eran con los consagrados, porque ellos lo que vivían era una doble vida, una vida farisaica. Y cuando la segunda parte de su vida era descubierta, entonces la gente veía la realidad. Y caían de la Torre de Marfil, de hecho. Exacto. Caían de la Torre de Marfil. Pero también me preocupa aquel otro que va a ser señalado como inferior dentro de esa comunidad de entre comillas, de fe.
porque va a ser señalado porque no ha alcanzado esa estatura, o lo señalan para forzarlo a que alcance. Bueno, pero ahí se daba otro fenómeno. Se daba el fenómeno de que siempre había un grupo que era señalado en la iglesia, ¿verdad? Y hasta el día de hoy es así. Mira, ustedes no llegan, pero quédense ahí. Y estaba el otro que era... me ocurrió pensar, quédense ahí, sigan ofrendando, pero quédense ahí. Pero la verdad es que como había una rendición, porque ahí no hay conceptos bíblicos de vida cristiana, ni conceptos bíblicos de la justificación por la fe. No, la crisis, la agonía, sí, emocionalmente que provocaba en esas personas por no entender las escrituras. Exacto. Oye, por no aceptar el concepto que Dios tiene de la justificación, porque es el concepto que Dios tiene de la justificación. Exacto. Y se me ocurre pensar en Lutero dentro de su celda, flagelándose, haciendo todos los sacrificios humanos posibles para él alcanzar esa justificación. Yo imagino la presión, y no tenía gente señalándolo. No. En este tipo de congregación sí hay gente que lo hace peor. Eso es así. Tengo aquí una pregunta del hermano Héctor López de Bayamón. Cuando Jesús se refiere a aquellos que tú me diste, ¿se refiere a los apóstoles? Sí. En Juan 17, cuando él dice, estos que tú me diste, se refiere a los apóstoles y los relacionados con los apóstoles. Pero si usted sigue leyendo en el versículo 20, del mismo capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, inicialmente Cristo empieza esa oración que se conoce como oración sacerdotal. ¿Verdad? Por los apóstoles, por los que están con él inmediatos en el ministerio, y posteriormente ora por aquellos que iban a creer. Y él mismo dice en esa oración que no ora por el mundo, sino ora por estos que tú me diste y los próximos que vienen. Muy bien, tengo también otra pregunta. Me preguntan por la palabra forense, justificación forense. La palabra forense en relación a justificación, la raíz de la palabra que significa que pertenece a este foro. Y cuando hablamos de justificación forense, es que es un término legal. Legal, muy bien. Un término legal. Pertenece al foro de lo legal. Cuando hablamos de justificación forense, es que es un término de tribunales, un término legal. Y por lo tanto, Dios nos declaró justo en el tribunal de Dios. En ese tribunal, Dios nos declaró justo por los méritos de Cristo. Por eso es justificación forense. Forense, fuera de nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es importante tener claro ese concepto y ese término. Porque elimina, o sea, barre con el unir la justificación con la santificación como medio para la salvación, porque es solamente por el acto legal que Dios acepta la obra de obediencia de Cristo y su muerte y resurrección, y sobre esa base es que nos justifica, no Exacto. Sobre otra cosa. Exacto. Yo tengo otra pregunta de la hermana Elisa Martínez, que son muchas preguntas, pero he escogido 3. Y no sé cómo contestarse, porque algunas religiones dicen que uno tiene que predicar algunas horas específicas, repartir literatura, confesarse, etcétera, para salvarse. Pues porque son religiones de evangelio de obras. Y eso es evangelio de obras, o yo, hermano, o hermanita, en este caso, evangelio de obras. Ese evangelio que predican los testigos de Jehová, que tienen que predicar para salvarse del Armagedón, porque es evangelio de obras, y otros creen pues hay que confesarse ante un hombre, evangelio de obras, y otros creen como los fariseos, que tienen que ayunar 2 veces a la semana y anunciar los ayunos y ay, lloro tanto, o que los vean ofrendar. Exacto, todo eso son evangelios de obras. Ya tienen su recompensa, dice ya Cristo. Lo vieron, ya tienen su recompensa. Así que mire, todo eso delante de Dios no vale nada. Lo que vale es los méritos de Cristo. Y eso es lo que Dios ve. Cuando usted cree en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, verdaderamente,
Porque no es creer por creer, porque la Biblia dice que los demonios creen también, y tiemblan. Esto no es cuestión de creer que Cristo existió, eso lo puede creer cualquiera. Pero cuando usted viene en arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha creado en usted ese corazón total, ese corazón de carne, de arrepentimiento, porque ha sido regenerado, y usted viene a los pies de Cristo y Dios le da la fe, lo llama y lo trae y le da la fe. Dios lo declara justo por los méritos y las obras de Cristo, no por sus obras, porque las obras de nosotros, mire, Isaías dice que todas nuestras obras de justicia, mire cómo dice, mire el calificativo, todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Así de sencillo es esto. Usted puede hacer cualquier obra de justicia y es un trapo de inmundicia delante de Dios, porque usted no alcanza el nivel que Dios exige para cumplir su ley. Por más que haga, para eso vino Cristo. Exacto. Para cumplir la ley por nosotros, para morir por nuestros pecados, porque la maldición de la ley al no cumplirla, ¿cuál era? ¿Cuál era la maldición de la ley? La muerte. Por eso Cristo murió por nosotros. Pero también dice Romanos, y yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 4, los hermanos que tienen sus Biblias, ¿verdad? Cuando estamos aquí hablando por la radio, Romanos 4, el último versículo de Romanos 4, mire como dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. El 25. El 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire qué interesante, ¿verdad? Si usted no cree que resucitó, de nada vale. De nada vale. ¿Sabe? Él muere por nuestras transgresiones, fuera de nosotros, en la cruz, por nuestros pecados. Lleva todos nuestros pecados en la cruz. Pero para que el Gólgota sea real, porque muchos morían en la cruz, ¿oyó? Para que el Gólgota, en relación a Cristo, fuera una actividad de Dios, de redención de Dios, Cristo tenía que vencer la muerte. Y por eso la Biblia dice, y resucitado para nuestra justificación. La tumba vacía es la que le da significado al Gólgota. Si Él no resucita, dice el apóstol Pablo. Ahora, hay un tercer axioma que quiero traer a colación en esta noche, y es el siguiente: es imposible, hermano, creer en una justificación por la fe bíblica y al mismo tiempo creer que la salvación se pierde. Es totalmente contrario a la doctrina de la justificación por la fe, que usted crea que su salvación, que ya Cristo ganó y garantizó en el Gólgota y selló con su resurrección, usted crea que la puede perder. La justificación es un acto forense. Volvemos a lo mismo, un acto forense en el foro del tribunal de Dios, y ya se dictó sentencia. Y esa sentencia no se puede echar hacia atrás. Y la sentencia fue inocente para todo aquel que cree en Cristo como su único Salvador personal. Pero usted puede decir, sí, pero hay gente que va hasta años en la iglesia y se va y después rechazan a Cristo y lo blasfeman. Es que nunca fueron justificados, hermano. Nunca creyeron de nunca corazón. Creyeron. Es lo que dice Cristo en la parábola del sembrador, que cae la semilla en esa tierra, la cual que no tiene, que al principio, ¿verdad?, muy alegre, pero no tiene raíz. No echa raíz. No tiene raíz. Por eso si usted va conmigo a la segunda epístola de Juan, mire cómo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que yo creo que sabe más que nosotros de esto, ¿verdad? Mire cómo dice el apóstol Juan, segunda de Juan, versículo 9, ¿verdad? Segunda de Juan, segunda carta del apóstol Juan, versículo 9, la segunda carta tiene un solo capítulo, y dice, mire cómo dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. ¿Vio, hermano? Porque la justificación, por ser un acto forense en el cual no hay retroceso, tiene que estar casada con que la salvación está en las manos de Dios. La salvación es de Jehová. Nadie puede arrebatar las ovejas que Dios le ha dado a Cristo de sus manos. Sí, porque si se hizo fuera de nosotros, nosotros no podemos sostenerla. Nada tenemos que ver en lo que respecta a poder mantenerla, porque eso fue en un tribunal que se dio esa sentencia. ¿Entiende? Lo que nosotros tenemos que aceptar, esa declaración de justificación, que solamente lo puede hacer Dios en nosotros mediante el Espíritu Santo, pero luego que estamos, no es posible perderla, porque ya se hizo una declaración que Dios Dios que no miente no va a retroceder para decir ahora sí. Entonces allá arriba cada rato están borrando el nombre y escribiendo el nombre. Sí, porque imagínese, recuerde que si usted peca, escuche bien, la Biblia es clara, un solo pecado es que derriba toda la ley de Dios. Si usted cree que la salvación se pierde, entonces usted está diciendo que hace 5 minutos estuvo justificado, sí, y después, ahora no. Después dejó de ser justificado. Y después 10 minutos pasaron y volvió a ser justificado y dejó de ser justificado. Mire, hermano, eso es un disparate. Es un disparate antibíblico. La justificación por la fe está íntimamente unida, casada a la perseverancia de los santos. Totalmente unida. Si usted ha sido justificado por la fe en un acto forense, es imposible que Dios retire esa declaración de justo, porque ya Dios no cambia y ya declaró la sentencia. ¿Y quién se cree usted para ser más fuerte que Dios, que ya lo declaró justo? Definitivamente. O sea, que es importante que entendamos que en ningún momento la justificación puede ser revocada. Puede ser revocada. Ahora, recuerde que estamos hablando de justificación. Ese es el tema de esta noche. No estamos hablando de santificación. La santificación es otro tema. Y la santificación es el resultado de la justificación. Por eso es muy importante que usted entienda algo, y esto sí lo voy a introducir. Escuche bien. El pecado en el creyente y el arrepentimiento por el pecado en el creyente tiene que ver con la santificación, no con la justificación. Me explico. Si usted peca, el acto de arrepentirse por su pecado, ¿verdad?, que usted contrista el espíritu y usted se siente mal por su pecado, ese acto de arrepentimiento por su pecado no tiene que ver con la justificación. Tiene que ver con su santificación, con su proceso de crecimiento espiritual, que nada tiene que ver con su justificación, en el sentido que no importa si usted está más atrasadito en la santificación o más adelantado que otro, nada de eso va a afectar su justificación. No podemos mezclar, ¿verdad?, las dos cosas. No podemos mezclarlas. Ahora, toda justificación, toda regeneración, toda justificación da frutos. Claro que sí. Da frutos. Ese es el efecto, va a haber un efecto necesario. Claro, por eso Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si alguien dice que es justificado, pero vive su vida como le da la gana, licenciosamente, es que no ha sido justificado. Y una de las armas mal usadas, le digo armas, en estas iglesias para atacar la justificación por la fe, es que los que creen eso, lo que quieren es hacer lo que le da la gana. No, porque es que el que le da la gana, el que quiere hacer esa gana no cree en Dios. No cree en Dios. No cree en lo que dice la Escritura, porque el regenerado no quiere hacer lo que le da la gana. Claro que sí.
La Biblia es clara en eso, hermano. La Biblia es clara. Por eso es que no podemos mezclar las dos cosas. En el momento que nosotros mezclamos las dos cosas, ahí empiezan los problemas. Lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso exacto. hago. Y ahí empiezan, miren, los problemas. Por eso es que cuando hablamos de justificación, no podemos entonces hablar de santificación y empezar a decir, no, pero si no hace esto, significa... No, mire, es que esa no es la discusión aquí. La santificación como resultado de la justificación. Alguien puede preguntarle, pero ¿qué frutos dio el ladrón en la cruz? Pues mira, hermano, dio el fruto de arrepentimiento. Claro. El fruto de arrepentimiento que creó el Espíritu Santo en él. Todo creyente va a dar fruto. En mayor o menor grado va a dar frutos. Y son procesos de santificación. Y esa santificación la produce el Espíritu Santo en usted o yo. Pero cuando hablamos de justificación, estamos hablando, como dije, he dicho y repetido, ¿verdad?, varias veces, estamos hablando de un acto forense. En ese sentido, el justificado es aquel que Dios mira a través de Cristo, a través de los méritos de Cristo, a través de lo que Cristo ha establecido. Y si nosotros tenemos esas verdades claras, nosotros podemos entonces pasar al segundo aspecto en nuestra vida cristiana, que es la santificación como fruto de la justificación. Y entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para amén, con Dios, amén, amén. Que es lo que nos interesa. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Se despide el reverendo Carlos Cruz Moya y le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento de ese Dios soberano, esté sobre ti y esté sobre los tuyos y esté sobre tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema siempre pertinente, la justificación por la fe. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos 5, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: justificados pues. Siempre volvemos a tocar, porque definitivamente hay un continuo ataque de diferentes flancos al concepto de la justificación por la fe. Y nosotros vamos a trabajar unos axiomas en esta noche en relación a la justificación por la fe, para que vayamos entendiendo que siempre hay intentos de mezclar la justificación forense con otros conceptos que lo que hacen es adulterar
la justificación por la fe. Nosotros tenemos que entender de entrada que desde el punto de vista de la Reforma Protestante, justificación por la fe es el concepto en el cual Dios declara justo a los pecadores basándose únicamente en los méritos de Cristo y en la obra de Cristo. Cuando hablamos de la obra de Cristo, estamos hablando que Cristo vino a vivir y cumplir la ley por su pueblo, a morir por su pueblo y a resucitar. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Así que por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El tema de la justificación por la fe ha sido tema recurrente en nuestro programa, principalmente un programa de esta índole, de este corte, que es que responde a la fe reformada y a lo que ocurrió hace 5 siglos en Europa. Pero es un tema que siempre que pasa un tiempo considerable